Yo aprendí de mi padre la importancia de tener o contar con un abogado como una parte más de tu empresa. Hoy en día yo creo que nadie que vaya a hacer una empresa, a crear una empresa y lanzarse al mercado, necesita asesoramiento. Para mí un buen abogado es el que te ayuda de forma preventiva a evitar un posible problema. Corres el riesgo de que te estrelles contra la administración, contra la competencia. Hay ocasiones en las que analizamos que es mejor no ir a juicio. Hemos tenido un éxito del 100%. Solo hemos fracasado cuando no hemos podido evitar ir a juicio. En la medida de lo posible hay que intentar evitarlo, porque estás poniendo en manos de otra persona la resolución del conflicto. Llevas mucho tiempo asesorando a mi tío. ¿Cómo dirías que es trabajar con él? Un señor robó dinero en el departamento comercial. Lo estuvimos persiguiendo durante 4 años y al final... Hola, buenas. Aquí estamos en un nuevo podcast de mi sobrino y yo. Estamos con Daniel Simarro y con Guillermo Simarro. En este nuevo capítulo en el que pues he tenido bien a traer a una persona que me conoce desde hace, no sé, 30 años, más, sí, 40. 30, ¿no? Pero bueno, sí, hace ya muchos años, ya tengo muchos años, la verdad. Voy a cumplir 49 años, bueno, voy a cumplir 50, perdón, 49 ya tengo. Y estamos con Manuel Alfonsín y además pues me gustaría que esta charla que tuviéramos pues sirviera pues para daros algunas pistas a aquellos que sois emprendedores o incluso empresarios y a lo mejor pues nunca se os ha ocurrido que la figura de un buen abogado pues puede ser fundamental para la gestión del día a día de vuestras empresas, ¿no? Para mí es muy importante tener, digamos, un socio, porque muchas veces decir, oye, pues un abogado, pues mi abogado queda como si fuese mío, cuando es un profesional independiente, notorio como es él y con el que pues luego hablaremos cómo he podido desarrollar pues, muchos negocios, gestionarlos y sobre todo evitarme grandes problemas, ¿no? De todas maneras, antes de nada, pues arrancamos para que lo sepa Manuel y los espectadores que estén viendo solo este podcast, los 3 objetivos por los cuales hacemos... Antes de nada que se presente Manuel, ¿no? Primero, y luego ya, si quieres, doy los objetivos del podcast. ¿Eso porque estás cansado? No, para no tenerlo aquí sentado escuchando todo el rato antes de hablar. Me parece bien. Bueno, pues me llamo Manuel Alfonsín Somoza, soy abogado en ejercicio, con despacho en Ribeira y bueno, llevo desarrollando la profesión desde febrero de 1989, o sea que ya son unos años. Y bueno, aquí encantado. A lo largo de este tiempo pues he conocido mucha gente, clientes que conservo en su mayoría y otros con los que incluso he estrechado más el vínculo más allá del cliente, que es como el caso de Guillermo, ¿no? que nuestra relación casi va de amistad más que de puramente profesional. Y bueno, nada, estoy aquí porque me ha invitado Guillermo para charlar sobre lo que queráis. Vale. Pues ahora sí, después de esta presentación ya digo los objetivos, que un poco te los he comentado fuera de cámaras, más o menos, pero básicamente José y yo estamos estudiando la carrera de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación, que se llama Lane, en Madrid, y uno de los objetivos que tenemos o de los indicadores es facturar, tener beneficios, y hemos creado pues esta agencia de creación y gestión de podcast que mi tío contrata nuestros servicios y de esa forma nos ayuda. El segundo objetivo es potenciar la marca personal tanto de LMI Spain como de mi tío, y el tercero es que gracias a hacer este podcast pues le sirva a él para tener contenido audiovisual que puede enviar a clientes y posibles clientes o futuros clientes. Y esos son los 3 objetivos. Muy bien. Bueno, en este caso, a propósito del tema de la marca personal, pues oye, se me ocurrió, oye, ¿por qué no
Aparte, el primer objetivo era ayudarles. Creo firmemente en que el tema que están haciendo es algo que necesita el país, porque tal como va, estamos jodidos, como no haya emprendedores. Y sirve además, como tú bien sabes, para desarrollar cualquier profesión. La tuya es de abogado y eres un profesional independiente, ¿no? Eres autónomo. Sí. ¿Desde hace cuántos años? Pues ya te digo, ¿Desde el 89? vamos a ver, en el año 89, vamos a ver, yo nada más terminé la carrera, me presenté a unas becas de la Fundación Universidad Empresa, porque había tenido un compañero que iba a unos cursos más adelante que se había presentado y había conseguido entrar en una empresa en su caso era Endesa. Entonces a mí me atraía en aquel momento, cuando estaba terminando la carrera, me atraía lo que era ser abogado de empresa o incorporado a una corporación. Y entonces me presenté, pero bueno, en ese año que me dieron la beca, la distribución de las empresas era diferente y entonces había muchos destinos que eran asociaciones de empresarios y a mí me tocó, pues, por proximidad, la Asociación de Empresarios de Ribeira. Bueno, ahí estuve trabajando como asesor jurídico, atendiendo consultas de los empresarios que eran socios de la asociación. Y ya, ¿eso en qué año fue? En el año entré en diciembre del 87 hasta noviembre del 88. Y ya luego ahí se terminaba la beca en noviembre y entonces, claro, la asociación me decía que, claro, que mi estancia, mi situación allí en la asociación, pues había sido posible porque la Xunta había subvencionado mi labor, pero que claro, que la asociación por sí sola carecía de medios suficientes como para contratarte a jornada completa. Pero entonces se me encendió la luz y le dije yo, bueno, pero yo el trabajo que hago aquí, pues lo puedo hacer yo creo que una tarde en la semana, podemos reunir a los asociados y bueno, por un importe que acordemos, y entonces sí, pues si es así. Entonces fue como entré en la Asociación de Empresarios de Ribeira. Porque tú venías de Dodro. ¿O de dónde venías? Sí, de Dodro. Continué, al terminar la beca, continué con la asociación una tarde por semana, pero a la vez, como tenía, claro, mucho tiempo libre, pues me fui a un despacho profesional a formarme, a terminar de formarme con la intención de darme de alta como abogado y ejercer. Entonces, ya fue cuando, estando con este despacho, me colegié en febrero del 89 y ya en abril me llaman de la Asociación de Empresarios de Puebla que necesitaba un asesor jurídico, si yo podría ir, y ya traté con ellos otra tarde y después me llamaron de Noia, otra tarde para Noia y otra tarde para el Son. Y incluso Rianxo, llegué a llevar 5 asociaciones de empresarios del barrio. Tenías 5 tardes. Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? No eran, después, creo que era Rianxo, fue poco tiempo, pero no sé si era un sábado por la mañana y las otras también una tarde partida entre los dos, Noia y el Son. Bueno, porque obviamente no tenían la masa social que tenía la de Ribeira, entonces tenían menos necesidades. Pero bueno, eso me sirvió para... O sea, que en Ribeira estás desde el 89, porque tú sigues ahí en la Asociación de Empresarios de Ribeira. Sí. En Ribeira desde el 87, desde diciembre del 87 que entré, porque ya estuve todo ese tiempo. Y claro, eso a mí me supuso, pues aparte de unos ingresos estables, porque era un contrato con una iguala. Perdona, ¿qué es una iguala para la iguala es el contrato en el que tú cobras en este caso a la asociación un fee mensual, una cantidad fija al mes por prestar el servicio. Podría cobrar en función de consulta o de tema, pero no, yo conociendo cómo era el tema, yo creo que me interesa más la iguala y tal. A ellos también les pareció bien.
Y entonces, claro, me creé ese colchón inicial, que es muy importante para tener de dónde arrancar, y luego me instalé en Ribeira. Pero eso supuso que yo, aparte de las consultas que tenía en la asociación, luego las consultas, era asesoría simplemente, pero si luego había conflicto, tenía que buscarse el abogado. Entonces, yo ahí tenía una fuente de clientela, una capacidad de generar clientela muy importante. De hecho, yo tengo clientes por todo el Barbanza. A raíz de aquello... en todas las asociaciones. Claro, a mí me han quedado clientes en Rianxo, clientes en Noia, clientes en El Son, clientes en Ribeira y clientes en Puebla. Bueno, ya después... no todos son de las asociaciones, obviamente, ya después la masa de clientes se fue incrementando. El boca-oreja, ¿no? Claro, la boca-oreja. Bueno, y así empecé. Pues una buena estrategia. ¿Fue sin querer o...? Es que había que buscarse las habas. Es que tenías que buscar. Antes de que yo empezase... ¿En esa época el tema de ser abogado estaba muy denostado o era un tema que te empujaba, ¿no? Yo creo que tuviste también una figura relevante porque tú decías mucho una cosa, mi padrino. Sí, bueno, lo recuerdo cuando era pequeño. Mi padrino fue como mi padre, era mi abuelo y fue como mi padre porque, bueno, de hecho mi padre estaba trabajando en Madrid, mi padre era funcionario del Ministerio de Seguridad Social y me echaba la mayor parte del año en Madrid. Entonces, yo que estaba aquí, con quien tenía contacto directo era con mi abuelo. Mi abuelo era empresario. ¿Materno o materno? Materno. Era empresario. No, la aventura de mi abuelo es para otro podcast. Para otro podcast. Y bueno, él era mucho de buscar algo seguro, algo tal, pero al mismo tiempo... Como yo no quería opositar, yo acabé la carrera, yo no quería opositar. De hecho, recuerdo la frase que me dije a mí mismo. A partir de ahora, cuando acabé la carrera, dije, a partir de ahora voy a estudiar para cobrar, no para darle gusto a nadie de examinarme. ¿Sabes? Y entonces no quería opositar. A pesar de mi padre me hablaba, ¿por qué no preparas? Bueno, normal, ¿no? Él era funcionario, claro. Estaba bien, ¿no? Claro, pero entonces yo cogí esa vía, esa que te dije, la de la beca esa. Y bueno, luego ya, en aquel momento, muchos despachos de abogados empezaban llevando compañías de seguros, ¿sabes? Trabajando para compañías aseguradoras, pues accidentes de tráfico, pequeños siniestros y tal. Y yo, como mi padrino tenía una empresa de transporte y tenía, bueno, era un buen cliente de algunas compañías aseguradoras, de algún agente de seguros, pues insistió para que me facilitasen, bueno, me enviasen algún trabajo, pero nada. Entonces, poca cosa. Entonces yo fui entrando por esta vía y yo dije coño, pero en la vía de las asociaciones es que no está nada mal, porque yo esto... lo llevo bien, lo conozco, es un trabajo que conozco al personal, sé por dónde enfocar el tema y por eso me quedé más, fui por ahí y viendo la posibilidad de que luego ya, si después llevas otras cosas. Y estando en esas, pues fue cuando me presentaron a don Luis Imarro López. Y me dice, recién llegado de Madrid, que acababa de fundar aquí una empresa y de entrar en otra. Y me dice, mira, yo voy a necesitar un abogado y entonces yo tengo, en esta empresa hay un abogado, en esta hay otra, a mí me cobran tal, pero yo si quieres, pues te lo llevas tú y tal. Y dije, pues venga, pues ya, claro que sí. Y ahí empezó. Ya empezó la andadura. Luis Imarro López es mi papá, el abuelo de Dani, y que en paz descanse, murió el año pasado. Y sí, yo evidentemente lo conocí. Y yo, una de las cosas que quería decir era que yo aprendí de mi padre la importancia de tener o contar con un abogado como una parte más de tu empresa y de tu negocio para poder, digamos, desarrollar pues, el negocio, la empresa, ¿no? La gente
o sea, esto es un poco, el otro día hablábamos de psicólogo, ¿no? Y entonces yo le decía a la gente, está muy denostado, ¿no? Ir al psicólogo y tal. Bueno, pues al psicólogo tienes que ir, pero no vayas solo de una manera correctiva, porque tengas un problemón que quieras resolver. Vete de una manera preventiva. Entonces, para mí un abogado, un buen abogado es el que te ayuda de forma preventiva a evitar un posible problema, ¿no? Entonces, oye, voy a hacer un negocio, yo hablo mucho y la mayoría del trabajo que hago con Manolo es cuando voy a crear un negocio, hacemos el role-playing ¿no? Y que me gusta mucho ir a su despacho, a lo mejor estamos 1 hora o 2 horas, lo que tarde, y entonces estamos viendo cómo redactar un contrato, porque no se trata de redactarlo, que por cierto redacta de maravilla, pero no se trata solo de redactarlo bien, ¿vale? Sino entender realmente qué es lo que tú quieres conseguir. Pero bueno, que sí es una parte muy importante. Yo creo que si todo el mundo, cuando fuese a hacer un negocio, asentase las bases del acuerdo, todo funcionaría mejor, ¿no? ¿No crees tú? Es que, claro, yo creo que es imprescindible. Hoy en día es imprescindible. Hoy en día yo creo que nadie que vaya a hacer una empresa, a crear una empresa y lanzarse al mercado, no necesita asesoramiento. Va a necesitar asesoramiento porque está la vorágine de leyes, decretos, normas que regulan todo. La vida hoy está hiperregulada. Entonces, bueno, de hecho, por eso, porque está hiperregulada, se ha visto que los abogados van haciéndose especialistas. ¿No? Yo soy especialista en derecho medioambiental, yo soy en marcas, yo soy en protección del derecho a la propia imagen, a la protección de datos. Otro es penalista, pero penalista económico, tal. Bueno, claro, es que se ha sofisticado tanto que, claro, ya es imposible abarcarlo todo. Aún así, siempre tenemos que tener, porque, claro, lo que se le puede ocurrir a algunos es decir, oye, ¿pero qué pasa? ¿Que yo voy a tener que buscar un abogado especialista en protección de datos, otro especialista en derecho medioambiental, otro especialista tal? Joder, ¿pero cuántos abogados tengo que tener? A ver, no se trata tanto de eso, como de tener a alguien, un abogado, que siempre tiene una visión general y completa de todo y que te vaya asesorando, porque si luego hay algo muy específico, él lo va a mirar y si le excede de sus capacidades, te puede orientar al especialista si es necesario que llegue el especialista, porque a veces no siempre hace falta llegar tan al fondo, a veces tampoco hay que apurar tanto el conocimiento, ¿me explico? Pero sí hace falta, porque si no corres el riesgo de que te estrelles contra la administración, contra la competencia, contra cualquier enemigo. Bueno, que puede ser la envidia, que ya simplemente por el hecho de que no te puede ver, pues te hace una denuncia y tú vas como un alma cándida pensando que va todo bien y te estrellan. No, a propósito de eso que decías, él me ha orientado en muchas ocasiones. Oye, pues tengo un problema, cuando tenía el problema con el restaurante y tal, con la filtración de agua y tal, pues espérate que te paso con un perito especialista en esto, que yo lo he utilizado para hacer informes en juicios y tal, no sé qué. Bueno, pues pasa con un perito especialista. Oye, que tengo un problema, oye, pues te paso con un abogado especialista en urbanismo y tal, oye, porque a lo mejor a mí se me queda. Entonces, bueno, eso es lo ideal. No obstante, la parte, el grueso, ¿no? El Pareto, es lo que pues, está, digamos, contemplado, ¿no? Yo siempre digo también que con las operaciones que hemos hecho con Manuel, yo digo, oye, hemos tenido un éxito del 100%. Digo, solo hemos fracasado cuando no hemos podido evitar ir a juicio. Claro, porque al final el juicio, ¿no? Es eso. Bueno, depende. Hay veces que a mí, yo soy de los que creen que en la medida de lo posible hay que intentar evitarlo. Porque estás poniendo en manos de otra persona la resolución del conflicto. Entonces, si tú puedes solucionarlo tú mismo, mejor que te lo solucionen. Pero hay veces que es que no queda otra alternativa. Y, hombre, depende cómo vayas al juicio, cómo llegues, con qué armas y en qué condiciones llegues al juicio.
Hay casos en los que vas vendido, o sea que hay que arreglar como sea, sí o sí, y hay otros en los que intentas arreglar, pero bueno, hasta un punto. Para ahí, sobrepasado eso, entonces ya nos vemos allí y ya, Sí. ¿sabes? Pero bueno, vamos, por decir porcentaje, el 98% de las veces ha sido así. Con un señor que nos robó dinero en el departamento comercial, ¿no? Que lo estuvimos persiguiendo durante 4 años y al final pagó todo más los intereses. Sí. Me acuerdo otra que ahora que está tan de moda Unión Fenosa. Digo, ¿te acuerdas cuando se nos paró la línea de empanadillas en su día? Justo al llegar yo a Galicia. Y entonces, claro, entraba un pico de corriente y se joraba la línea. Entonces, a lo mejor la línea, claro, estamos hablando de un coste de, no sé, de 10 o 12 o 15 mil, que luego fueron más. Entonces, igual, pues denunciamos una Fenosa, 18.000 euros y tal, o sea, siendo riguroso, un informe técnico, el especialista adecuado, siniestros. Se había buscado un ingeniero técnico. Sí, no sé qué, ¿cómo se llama el de siniestros? Un perito de siniestros y tal. Luego fue otra vez en otra de las empanadillas que estamos haciendo empanadillas cuando arrancamos la línea y no sé si te acuerdas de esta, que el proveedor de sal trajo teflón, trozos de teflón blanco. Entonces era indetectable. Entonces en el guiso se hicieron las empanadillas y de repente me avisan de producción y me dicen, oye, que se están abriendo todas. Coño, ¿cómo que se están abriendo? Sí, entonces las abren y dicen, mira, teflón. Coño, ¿cómo teflón? ¿De dónde? Entonces empezamos a investigar, igual, pues, el comisario de averías, no sé qué, o sea, un notario, o sea, cogiendo tal. Sí. No, hubo muchos casos. Hubo uno, recuerdo, en el que no llegamos a juicio. Bueno, llegamos, pero lo solucionamos. Que era una carga de pota que se había comprado en China. Había sido cargada y certificada por SDF. Y ¿sabes por qué? Llegó al puerto de Vigo. ¿SDF qué es? Perdón. SDF es una entidad de garantía, ¿no? Una auditora. Auditora de calidad. Sí, te certifica que que allí está cargado 25 toneladas de potón y tal, y que sale a menos 18 grados y tal. Vale. Llega al puerto de Vigo y baja de frío. Y dices tú, y ahora esto, y entonces pues se le da parte a la compañía aseguradora. No es cosa nuestra, eso es del buque, de la naviera. Y entonces hablas con la naviera, la Orient Overseas Container Line, que es un bicho tremendo, todos estos grandes contenedores que llevan un montón de contenedores. Y que no, y uno por el otro, la casa en Barrera, y al final metimos el juicio, metimos la demanda en Vigo, pero con todo se quedaron hablando y tal, y llegaron un momento en que nos ofrecían el 75%. Y recuerdo que lo hablé con la dirección y me decían 75, ¿y no puedes rascar algo más? Bueno, déjateme ver. Y entonces hablo con los abogados, porque era el abogado de la aseguradora y el abogado de la naviera. Entonces ellos iban a hacer como un pool para hacer frente al... Y me dije, mira, macho, es que no me pagas toda la mercancía, y es que además, por culpa vuestra, he tenido una pérdida de 13.000 euros en destrucción, que he tenido que destruirla porque me ha obligado aduanas. Entonces el 75 es insuficiente. Yo creo que tenéis que tal, y me dieron el 85. Hablé con la dirección y me dijo, mira, vamos a dejarlo ahí, que paguen el 85 y nos olvidamos, porque tampoco se trata cuestión de hilar tan fino, no vaya a ser que nos rompa. Dije, hombre, a ver, yo creo que hay más o menos pruebas, pero la dificultad para mí estaba en que la naviera, aunque tenía unas oficinas aquí, no sé si era en Vigo, está en China.
¿Cómo lo haces tú cumplir una sentencia aquí en España? Se ríen ellos. Le embargamos la oficina, que es alquilada. Si detectan que el responsable es la China, Sí, pero si es la aseguradora... También te puede hacer así en el juicio, Claro. quedarte con cero, ¿no? A ver, yo lo que estaba claro es que mía no era la responsabilidad. O sea, de la empresa no era la responsabilidad. La empresa cargó y cargó en condiciones. Si llega a puerto, baja de frío, una de dos. O era un problema del container, que presumiblemente, aparentemente, por la aseguradora decía que no lo era, porque había ido un perito, o si no, de la naviera que le había desenchufado la corriente durante la travesía, porque cómo podía llegar baja de frío. Pero bueno, al final siempre generas unos costes, unos gastos que dices tú, bueno, es mejor cerrarlo aquí, una pérdida muy Pues controlada. el dicho y ese, tal. ¿no? Que dicen, más vale un mal acuerdo que un juicio, ¿no? Sí, Se suele decir así. Sí. Pero bueno, otras veces hemos tenido otros que han tenido... Mira, recuerdo uno que es que nos vimos obligados, porque se le resolvió el contrato a la empresa de limpieza, la empresa que limpiaba las instalaciones y tal. Y entonces, no seguimos y tal. No, porque tal y que cual, porque a mí... No, porque habéis tenido... Además, no lo habéis dejado bien, hemos tenido unos perjuicios de tanto... No. Bueno, cerraron y acto seguido meten una demanda reclamando 70.000 euros por un lado y 50 y pico mil y vienen con un súper despacho de Vigo, una cosa que yo que ya... No, vamos a juicio, vais a pagar, os vais a enterar, qué tal. Y me llegan las demandas y dije, van a palmar. Y me dice, ¿qué me dices? Y dije, yo creo que van a palmar. A ver, no me lo tomes al pie de la letra, pero yo creo que van a palmar. Y palmaron. Yo me opuse y reclamaba también 300.000 pesetas de perjuicio. Y no me dieron las 300.000. Simplemente me desestimaron la demanda. Pero como apelaron, pues no estaban conformes, apelaron las dos sentencias, pues ya de apelados pues al río, y yo vuelvo a insistir, y en la apelación sí me dieron las 300.000, y le impusieron las costas. Te puedo decir que de esos dos asuntos yo le cobré en costas a la empresa de limpieza más de 5 millones de pesetas de costas, por la chulería que tuvieron y el no saber a veces negociar o entender, o no sé, yo creo que habían rebasado el límite y por eso se les rescindió el contrato. Si hubiesen a lo mejor negociado o hablado de otra forma o haber asumido alguna responsabilidad igual. Llevas, como hemos comentado, muchos años y mucho tiempo asesorando a mi tío. ¿Cómo dirías que es trabajar con él? O sea, ¿es una persona impulsiva o no? ¿Cómo lo definirías? No, vamos a ver. Ya nos conocemos. No, Guillermo, primero, trabajar con él es... Yo me siento cómodo trabajando con él, porque supongo que es porque ya nos conocemos. Viene con un problema, tengo un problema, o muchas veces voy a tener un problema, o creo que voy a poder tener un problema. Y entonces cuando llega con eso dices tú, bueno, pues vamos a prepararnos. ¿Tú qué temes? Me temo esto. Bueno, pues miramos los puntos, los flancos débiles, intentamos reforzarlos y prepararnos para el caso de que efectivamente surja el conflicto. Lo que hablaba él de prepararse. En ese sentido es fácil, porque él es abierto y dice, bueno, tal, ¿qué necesitarías? ¿Qué tal? ¿Qué es esto? ¿Qué te puedo dar? O sea, él en ese sentido me facilita la labor porque él se pone a mi disposición para lo que yo necesite para ir preparándolos. Y luego, bueno, no te voy a decir que hay momentos en los que llegamos a puntos donde dice, yo creo que sí, yo creo que no, coño. Y entonces, bueno, pues nada, pues vale. Pero nunca, no, eso. Recuerdo que fue una ocasión,
no lo recuerdo ahora exactamente cuál fue, pero sí, hubo una en la que discutimos así un poco. Pero es discutir, porque lo lógico, ¿no? Porque puntos de vista porque estamos en el papel. Claro, porque estamos en el papel. O sea, porque mi labor también es hacerle ver, porque claro, si yo digo, sí, Guillermo, todo lo que tú digas, pues nada, no te preocupes, nosotros tenemos toda la razón, y vamos, no. Entonces, flaco favor le estoy haciendo. Yo tengo que ponerme en el lado contrario. Bueno, ¿es posible que no tenga razón? ¿O es posible que aún teniendo razón no se la vayan a dar por esto o por esto? Porque puede ocurrir. Tú puedes decir, coño, no me parece justo, no me parece lógico, tal, vale. Pero el sistema está hecho así. Y o no lo puedes demostrar o por lo que sea, te van a empurar. Entonces, eso tienes que advertirlo, tienes que informar al emprendedor y decirle, por ahí no sigas, mejor que busques otro lado. No, y luego hay ocasiones en las que analizamos que es mejor no ir a juicio porque según el sistema, como dice él, no, digamos, está montado en el que no te van a dar la razón o que tienes que tener unas pruebas que es imposible que tú tengas, aunque yo crea firmemente que tengo la razón, y entonces él intermedia. Y entonces él llama, en este caso, a la otra parte y es capaz de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio y que compense, vamos a decir, pues el perjuicio que yo he tenido, pero que lo hace de una forma que lleva tiempo, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando un problema con una plaza de garaje que me habían vendido un número que no era y tal, no sé qué? Bueno, pues o sea, él al final consiguió rascar, digamos, una indemnización por haberme vendido una plaza de garaje que no era el número, estaba un poquito más arriba y que el otro decía, bueno, queda igual, que está un poco más arriba. Coño, está más arriba, pero tú me has vendido una que no es. O sea, tú me has dicho que era la 12 y me has vendido la 22 en otro sitio, fuera del garaje y tal. Entonces, eso durante meses él estuvo peleando, ¿vale? Y al final es un trabajo súper importante, ¿no? En este caso era una cuantía pequeña, pero ha habido, o sea, nosotros hemos negociado cuantías muy gordas, ¿eh? La más gorda que se pueda compartir. Pues mira, a mí me viene una que fue, o sea, fíjate, más que, pero bueno, hay una que me viene que es, me acuerdo que tuvimos un problema con una empresa alemana de distribución y entonces llegaron y ellos, por un problema de calidad, según su contrato, empezaron a devolver camiones. Ahora una alemana y otra vasca, te cuento, importantes. Entonces nos empezaron a devolver camiones. Entonces ellos llegaron y según su contrato decían, bueno, pues hay, habíamos vendido, imagínate, 80.000 kilos, ¿no? Porque vendíamos 80.000 kilos al mes y entonces dijeron, no, pues como ha salido mal la producción, os devolvemos todo lo de los centros de toda Alemania, ¿no? Y todas las cajas que hemos distribuido, que son tantas cajas y tal, no sé qué. Estamos hablando de, no sé, 150.000 euros, una barbaridad, más no sé qué, más el coste de la destrucción y tal. Y entonces yo me senté con Manuel y dije, joder, ¿qué hacemos ahora, macho? O sea, es que esto... Y entonces dijimos, vale, muy bien, eso es lo que dice el contrato, vale. Pues entonces le enviamos un burofax diciéndole que estábamos de acuerdo, pero que íbamos a recoger nosotros la mercancía, ¿no? A todos los centros de Alemania. ¿Vale? Ya sabemos, pero la recogemos nosotros, no la destruís, ¿no? Y entonces, claro, el que le tocó, él se amparaba en el contrato. Pues aquí dice que no, pero perdona, la mercancía la recojo yo, la mercancía es mía. Si tú no la quieres, es mía. Y le enviamos un burofax súper bien redactado, que luego tuvimos que traducir juradamente y la hostia, se lo enviamos. Y entonces dijeron que nada, simplemente que no hacía falta y tal. Y claro, y ahí pudimos estar hablando de 150.000 euros o más, ¿no? Y luego también otra negociación muy importante fue con una empresa vasca, que en un momento determinado estamos luchando por un contrato que yo había negociado en Suiza, ¿vale? Esto parece otra cosa más que un contrato de calamares, en este caso. Entonces a mí me habían aceptado un precio en Suiza. Cuando yo llegué a España me dijeron, oye, sí, pero si quieres el precio de Suiza, pues acepta el precio que te damos desde Bilbao. Como que el precio, o sea, yo me habías dado un precio, imagínate, era un contrato de 3,5 millones de euros
Y entonces en Bilbao decían que 3 millones. ¿Cómo que 3 millones? No, tal. Y entonces me envían, y entonces redactamos un contrato, un burofax, diciéndoles que a partir de mañana no les servíamos nada, amparándonos en el contrato que habíamos firmado en Suiza y tal, no sé qué. Y yo me acuerdo que me llamó un señor, no voy a decir el nombre por si acaso está en activo para que no se avergüence, que el tío estaba acojonado, perdido, el comprador tartamudeando, dice, pero esto no será verdad. Yo previamente, o sea, en la vida, o sea, digo, el órdago no es órdago, o sea, si haces una cosa la haces con convicción, oye, que voy para adelante. O sea, yo, no sale un camión y no sale un camión. Entonces yo previamente lo hablé con Dirección General y dije, oye, vamos a hablar esto porque estamos hablando de que echarle huevos, ¿eh? O sea, y entonces, tanto huevos que le echamos que se lo creyó el tío y dijo el tío, no, bueno, pues nada, pues entonces os aceptamos todos los precios. Y entonces entraron, entonces eso fue claro, una carta que hay que saber redactar bien, de qué forma, sin pillarte los dedos, que cumpla con el contrato. Aparte, hay otra cosa. A ver, tú puedes tener abogado, pero es que el otro también. El otro también. Sobre todo cuando estás hablando ya de un cierto nivel. Y entonces, claro, tú no puedes decir una tontería, porque la va a ver el otro abogado y dice, esto es una tontería, esto es un farol o lo que sea. No, le crujimos. Tienes que darle algún argumento serio para que diga, ojo, que pueden tener razón en esto. Entonces, claro, me decías antes, es fácil trabajar con él, es fácil y a gusto, porque a mí me gusta exponerle al cliente una panorámica de la situación. Incluso, en la medida de lo posible, cuál es el porcentaje de expectativas de éxito y de fracaso. ¿Y qué es lo que podemos perder en el peor de los casos y qué es lo máximo que podemos ganar en el mejor de los casos? Quiero exponerle todo ese mapa al cliente, porque en mi opinión es él el que tiene que decidir. Eso es muy fácil decir, bueno, tú dirás, tú eres el abogado. No. Claro, yo soy el abogado. Yo como abogado sé lo que hay. Hay esto se puede, esto no se puede, esto tal. Pero al final hay una decisión que tomar y se la tiene que tomar el cliente. Yo le respondo, yo le aclaro todas las dudas, le doy las herramientas, pero la decisión la tiene que tomar él. ¿Vale? Y asumir, en cierta medida, los riesgos. Entonces hay momentos en los que a lo mejor el cliente dice, no merece la pena, vamos a intentar a ver si negociamos algo más, arrancamos algo más y lo que podamos sacar, bien. Y hay veces que dicen, no, mira, si no dan por lo menos esto, si no llegan aquí, entonces nos vamos a juicio. Y yo en ese sentido, eso es lo que quiero, estar fortalecido, o sea, ¿sabes? Saber que el cliente confía en mí y que ha tomado una decisión y yo voy a por ellas, yo voy a por todas con el cliente, en ese sentido. Yo recuerdo, tuve una liquidación, una disolución de una sociedad civil. Yo, la gente cuando me llega con las sociedades civiles, me dije, eran una pareja, estaban enamorados del mismo gremio y montan un negocio y claro, luego se desenamoran o discuten o lo que sea y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que él había hecho unas inversiones mayúsculas. El negocio, el local, era de los padres de ella. Pero el padre le dejó el local, pero el local es de él, o sea, él le cedió el uso. Y entonces el otro, no, vamos a poner aquí y tal, pero... Y el padre de ella diciéndole, pero no hace falta que os metáis a tanto, hombre, estáis empezando. No, que voy a montar aquí, ¿qué tal? ¡Wow! Montó unas inversiones de más de 100 y pico mil euros. Y entonces, luego, que él que quería los 100 y pico mil, perdona, los 100 y pico mil, no. O sea, esto era a medias.
Tú pusiste 100.000, pues mi cliente tendrá que poner la mitad, los 50.000. Bueno, allá me traen a un despacho de Orense que me vinieron, bueno, no sé qué, porque no sé qué más, porque tú sabes qué tal, porque bueno, lo que quieras, pero no vamos a pagar más de 50.000, es lo que hay. Y además, tú piensas, le dije, la que se comprometió fue ella. Ella es insolvente, no tiene nada. O sea que tú verás, tú puedes llevarnos a pleito, te aseguro que vas a tirar años ahí intentando cobrar y ya veremos. Al final cobrarás algo, es posible, no lo sé. La otra opción que te doy es esto. Lo arreglamos y aquí queda cerrado y tal, y en estos plazos y tal y cual. Bueno, pues al final se hizo, pero todo por una sociedad civil, porque nos asesoraron cuando la montaron, ni él ni ella. Afortunadamente, el que más perdió fue él. Pero claro, él a mí me pareció una locura. Yo no sé, el padre que le soltó la pasta, cómo le soltó aquella pasta, sin asegurarse, sin... no sé, ¿ves? Por eso estamos hablando de un contrato. Claro, pero lo normal es que hubiesen hecho un contrato de arrendamiento, de tal y de cual, pues oye, yo voy a invertir aquí tanto, yo quiero tener una garantía, tal, esto, lo otro, no sé. Yo hice un contrato con Manuel, una sociedad civil, donde se metía una serie de condiciones en el caso de que si sale bien y si sale mal. Claro. Y entonces cuando disolvimos la situación, muy fácil, ya está. Claro. El otro día hacemos el podcast con Fernando el pastelero, ¿no? Y ¿qué pasaba con Fernando el pastelero? Hicimos un contrato por si sale mal. Y él me decía, no, pero no, tú tranquilo, no, si yo estoy tranquilo, si es para tu tranquilidad. Y entre otras cosas él decía, ¿y si me muero? Decía, bueno, pues ¿y si se muere qué pasa? ¿Ves? Oye, si se muere no tienes ninguna deuda contra ti, te quedas eximido de cualquier responsabilidad. Vale, perfecto. Oye, y si no puedo, si el negocio me va mal, no me debes nada del negocio. Apunta, no te debo nada del negocio, sales tal, no me debes... Ya está. Es así de sencillo. Entonces, cuando ha surgido alguna historia, oye, pues va bien, se pone nervioso, la campaña baja y demás tal, tranquilo, tienes un contrato muy laxo. Entonces, es un acuerdo por escrito, aparte que es algo que yo recomiendo, tener acuerdo por escrito siempre con todo. Oye, vamos a hacer un proyecto, todo por escrito, todo claro por escrito. Entonces, no es nada común, Dani, nada común. A ver, evidentemente en determinados medios y perfiles, empresas y tal, bueno, pues será, pero en otras muchas cosas es muy, muy común. Profesionales independientes, parejas, bueno, tú luego, además estás especializado en matrimonial, ¿no? Claro, también. Es que hay una relación muy estrecha. Amigos de toda la vida, y entonces el amigo de toda la vida, oye, tenemos que comprar eso, joder, me pilla mal, no tengo dinero, no te preocupes, yo pongo la pasta, no te preocupes, hombre, eso ya tal, ya luego ya hablamos. Después el amigo, que es el amigo de toda la vida, de repente empieza a tener sus problemillas con el juego, o problemillas extraconyugales, o problemillas que tal, que te los va ocultando y al final pasa algo. ¿Sabes? Eso ha pasado en las mejores empresas. Claro. Entonces es difícil tener la disciplina de decir no. Cada vez que se hace una inversión hay que cuantificarla, hay que saber dónde va, qué garantías hay, lo que sea y qué va a ocurrir y en qué modo contribuyen, tal y cual. Todo eso debe hacerse así. No todo. A lo mejor hay cosas que se te escapan, pero claro, no es lo mismo que tú te juegues pues 100 euros, que al final se pierden, bueno, pues se perdieron, no pasa nada, ya sé a quién tengo, me salió barata la cosa, ya sé que no puedo contar con este, y mira, solo he perdido 100 euros. Pero que no te ocurra con miles de euros. Claro. Y eso a veces fallamos el ser humano cuando hay relaciones de amistad muy estrecha o de amor, se relaja.
Relajas la guardia. Y a veces pasan. Una de las cosas para hacer una cuña publicitaria, aunque tú no la necesitas porque tienes más clientes de los que desearías incluso, ¿no? Pero yo cuento que cuando digo lo del role-playing y demás, a mí me hizo bastante, vamos a decir, curiosidad, impacto, ilusión, ¿no? Yo al final lo que tiendo es que como gerente o como bueno, pues dueño, pues intento siempre preocuparme de todo el personal que tengo, de la gente que tengo a mi alrededor y demás. Entonces, en una de estas me dice que tiene un problema, que no cobra la pensión alimenticia desde hacía 4 años. Y entonces digo, coño, joder, pues vete a ver a Manolo, ¿qué tal? Bueno, antes de eso yo le pregunto a Manolo, oye, Manolo, sí, ¿puede ser que tú no cobres y tal una pensión alimenticia? Me dice, Manolo, eso ni de coña, hombre, eso es lo primero que hay. Esa deuda es una deuda, vamos, inexorable, la tienes que cobrar sí o sí. Y entonces digo, bueno, pues le digo a la chica que venga conmigo, oye, pues ven y vamos a ver a Manolo. Y cuando vamos a ver a Manolo, hubo una frase que me marcó mucho, ¿no? Porque llega y dice ella, no, no, es que yo no cobro eso, yo la verdad es que yo no quiero nada, ¿no? Yo no quiero nada. Yo lo que quiero es que... Y dice, perdona, ¿cómo que tú no quieres nada? Primero, el dinero no es tuyo. El dinero es de tu hijo o de tus hijos, ¿vale? O sea, esto no es que es un dinero que sea para ti, para que te lo gastes en perfumes. Es un dinero es la pensión alimenticia. Entonces la chica se quedó así, yo también me quedé así, porque él se puso con ese roleplaying que digo, absolutamente neutral. Yo estoy aquí, de alguna manera está diciendo, yo estoy aquí para proteger a los niños. O sea, oye, que hay unos niños que no están recibiendo una pensión alimenticia. Y entonces, bueno, ella se quedó así, bueno, sí, claro, tal, no sé qué. No, es que yo te lo voy a conseguir porque es para tus hijos. O sea, luego, si tus hijos te quieren dar lo que sea, te lo darán. Pero es un tema que es de tus hijos y que le pertenece a ellos. Entonces, por eso vamos a tramitarla, vamos a lucharla y tal. Y luego le dieron los 4 años. Los 4 años enteros de pensión alimenticia a esta mujer que se pensaba que, bueno, que eso estaba, que como no me lo quiere dar, y como yo, en algunos casos, ¿no? Que tú ya has vivido mucho, o sea, antepone mi orgullo, bueno, pues entonces, pues que no me dé nada, que le den... No, que no es tuyo, es... Pero me gustó mucho un poco la forma de actuar. De esos casos tendrás miles, ¿no? Sí, no. Y hubo otra chica que en principio me decía, no, yo la pensión me da igual, no se la voy a reclamar. Dije, ¿pero por qué? No, mira, a mí, si no me molesta con el régimen de visitas, me da igual. Dije, pero es que puede molestarte con el régimen de visitas. El hecho de que tú no le reclames la pensión no impide que él te haga cumplir el régimen de visitas. Bueno, voy a ver y tal. Y se pasó así como 1 año o 2 años. Bueno, es cosa tuya. Y luego viene un día y dice, mira, voy a reclamar la pensión, porque es que, claro, me dice mi hijo, coño, mamá, es que, bueno, pero tú me estás alimentando, me estás vistiendo, me estás dando, tú. Y él... Además, ese dinero no es para mí. Sí, joder, yo podía comprarme un coche, mamá. Y tal y cual. Y dice, pues tienes razón. Así que mira, lo vamos a reclamar. Sí, vino, lo reclamamos. Le metimos un viaje de 6.000 euros en la cuenta, que ya pidió papá rápidamente. Oye, que me llama el cliente, pero ¿cómo hacéis? ¿Cómo hago qué? ¿Qué pasa? No sabía que tenía que pagar la pensión. Sí, hombre, pero... Sí, porque en este caso también fue de este impacto. Mira, así que de repente pues le a ver cómo arreglamos, pavos, porque ¿no? claro, él se ha quedado con la cuenta a cero y ahora tal, a ver cómo podemos arreglar. Mira, aún no se acabó de pagar todo y tal. Bueno, pues la parte restante vamos a hacer unos plazos, pero unos plazos, porque el incumplimiento de un plazo va a llevar un 20% de recargo sobre tal. Me dice, no, por supuesto. Y pagaron todo rápidamente y tal. Pero bueno, es que tiene que ser. También es distinta mi posición. Cuando eres caballo ganador, vamos, te comportas que vamos, no toleras ni una. Si fuera al revés, tienes que ir
¿Siempre te ha tocado el caballo ganador No, o te me ha ha tocado el perdedor, jinete? pero me ha tocado alguno que me ha dicho, oye, que tiene que pagar ya y tal y cual. Y yo, mira, vamos a ver, te digo lo que puede pasar. Lo que puede pasar es que yo me voy a oponer. Y entonces al final vas a ganar tú, porque sí, porque tienes las de ganar, pero vas a ganar a lo mejor dentro de 6 meses. Y después te lo voy a apelar. Y tírate otro año más. Y entre tanto, ya veremos si llega a tener fondos mi cliente. Y después te abre la ejecución, o sea que te aventuro que en 2 años no vas a ver un duro. Y sin embargo, la otra alternativa que te doy es que esto a lo mejor en 7 meses queda pagado. Si me das 7 plazos y si me haces una pequeña rebaja. Entonces a lo mejor, el tío, bueno, 7 no, pero 5 y le hago esta rebaja. Bueno, voy a hablar con el cliente y llegar a algún acuerdo. Pero claro, tú también tienes que ponerle ver la posición. ¿Que vas a ganar? No me cabe la menor duda, vas a ganar. Pero ¿cuándo vas a cobrar? Prepárate. Y si te hace falta la pasta, oye, yo te la puedo pagar toda, pero si me haces una rebaja. Y eso a veces pues también lo ven así. Bueno, podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas de las anécdotas de Manuel Alfonsín y de las mías, pero bueno, creo que o quería que conociesen un poco la figura de Manuel, que yo le admiro y le valoro mucho, la manera de trabajar que tenemos, que es esta, que es ser flexible, abierto, ser cauto, trabajar, dejar todo por escrito, etcétera, etcétera, y que es algo que yo también pues a mis clientes siempre les evidentemente recomiendo que hagan. ¿Tienes alguna pregunta para hacerle a Manuel, para hacerle a la despedida? No, si quieres compartir tú algo que no hayamos hablado. No, o sea, son multitud de anécdotas, él las ha resumido básicamente. Y nada, yo creo que lo que sí es recomendable a todo emprendedor es que se busque siempre tener algún asesor jurídico, de la forma que sea, pero que lo tenga porque le va a hacer falta y le va a sacar de muchos problemas. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros. Dani, José, un saludo muy grande y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima. Chao.